Cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 8 al 12 de diciembre. Punto de encuentro para líderes, consultores y estrategas en el que convergen sobre las tendencias en comunicación política, electoral, gubernamental y de crisis. 5 días en línea con especialistas de Iberoamérica que comparten la visión, metodologías y casos de alto valor estratégico. Súmate y potencializa tu liderazgo en el entorno de la política. Regístrate hoy en hagamoscomunicacion.com/CISEMAP. Ya estamos de vuelta precisamente con esta tercera conferencia en la cual pues vamos a poder aprender bastante y en la cual justamente Bolivia se ha convertido en uno de los países en los cuales toda la región está centrada en este momento, al igual que Brasil, al igual que algunas otras naciones, pero justamente lo que está ocurriendo en Bolivia marca un antecedente, un precedente y por supuesto los pasos que vienen por las diferentes instancias gubernamentales que han llegado al poder. Justo esta conferencia tenemos el gusto de presentar al magíster, el maestro Jorge Franz García, bajo el tema Cambio de la Justicia en Bolivia. El magíster Jorge es un destacado profesional bolivariano de 42 años de edad que es licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés, con una sólida trayectoria académica, docente y profesional en el ámbito jurídico, penal y administrativo del Estado. Su formación ha sido completamente marcada por la excelencia y la constante especialización, lo que lo ha llevado a consolidarse como una autoridad en materia de criminología, justicia y gestión pública allá en Bolivia. Por supuesto que tiene una amplia trayectoria, tanto académica como de forma internacional, experiencia en docencia, en el ámbito profesional público y también en el privado, así como un compromiso social, ya que es gerente general de estudios jurídicos de García y Asociados, desde donde impulsa práctica legal moderna, eficiente y sobre todo comprometida con los valores de la justicia y el respeto al derecho humano. Se ha desempeñado entre otras tantas funciones como asesor presidencial y precisamente para ello él nos compartirá, por supuesto, esta versión. Por supuesto que tenemos mucho que escuchar, compartir y analizar. Y sin más, ay, una disculpa, sin más, le doy la más cordial las bienvenidas, estimado doctor Jorge García. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda y sumarse a esta cuarta edición de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos los que ven este canal. Estamos muy honrados, más bien nosotros, de poder exponer un poco de lo que en Bolivia estamos viviendo, la parte legal desde nuestra perspectiva. Y bueno, complacidos de desarrollar el tema de hoy. Al contrario, muchísimas gracias. El equipo ya está listo. Joel tiene su presentación, simplemente le va indicando siguiente y él va cambiándole. Este espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nuevamente, buenas noches a toda la audiencia. Nosotros hemos tratado de desarrollar un tema que vincula en realidad a todos los de Iberoamérica. Nosotros hemos establecido una realidad en la cual tenemos que entender que la justicia, en realidad en todos los países latinoamericanos, tiene ciertas debilidades, tiene ciertas falencias. Nosotros entendemos que la justicia debe mejorar. Nosotros como bolivianos estamos tratando de poner ese granito de arena para mejorar nuestra justicia y poder llegar a establecer que la administración de justicia en Bolivia sea idónea, sea proba, contando con jueces de la misma categoría, probos idóneos, para que puedan, en su desarrollo laboral, darnos esa seguridad jurídica que nosotros consideramos es un sueño para todos los países. En ese contexto, vamos a desarrollar el tema de hoy, denominado Cambio de la Justicia en Bolivia. Para esto, siguiente por favor. Para esto necesitamos establecer que existen una contraposición entre la política de gobierno y la política de Estado.
La política de gobierno, como lo podrán ver en las diapositivas, responde a intereses coyunturales del grupo en el poder. En cambio, la política del Estado es un consenso nacional sobre objetivos fundamentales. Hemos realizado un diagnóstico en Bolivia a partir del año 2006 al 2025, marcado por dos gobiernos. Uno de Evo Morales y la continuación de este por el mismo partido político del MAS, que ha sido regentado por Luis Arce. Con Evo Morales existían políticas de gobierno presentadas como refundación estatal, pero cadentes de consenso nacional. Si bien hemos atravesado todo un proceso de reforma constitucional, con este argumento de la representatividad de los pueblos indígenas originarios, se ha desarrollado este cambio a la constitución política del Estado boliviano, pero que no ha estado representado legítimamente por los sectores que deberían haber participado en esta reforma. Por su lado, Luis Arce ha dado una continuidad a estas políticas gubernamentales sin visión de Estado profundizada por una fractura interna del MAS, toda vez que recordemos que una vez retomado el poder político por parte de Luis Arce y que ha sido en realidad una continuación de Evo Morales, porque recordemos que Luis Arce ha sido su ministro de Finanzas todo el tiempo que ha gobernado Evo Morales, a partir del primer mes de gobierno han tenido esta fractura al interior del MAS, pero que ha continuado con estas políticas gubernamentales sin visión de Estado y solamente utilizando los mecanismos de la Administración de Justicia a favor del gobierno en ese entonces, Luis Arce, y también como había instaurado Evo Morales. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el Ministerio de Justicia en Bolivia, desde 1825 al 2005, hemos atravesado varios periodos. El periodo republicano, en donde se ha podido desarrollar una codificación, un registro de la propiedad, una administración de tribunales, para luego pasar a una revolución nacional en el 52, en donde ha existido un debilitamiento de la institucionalidad formal judicial. Posteriormente, las dictaduras entre 1964 al 82 han estado marcadas por una persecución judicial a opositores políticos. Tenemos que hacer un hincapié en esta parte, toda vez que en el periodo 1964 a 1982 ha estado marcado por gobiernos dictatoriales. Se puede entender que en ese contexto dictatorial, esta persecución jurídica, o judicial más bien dicho, a los opositores políticos, estaba justificada toda vez que era un gobierno dictatorial. No justificado en el ámbito de la legitimidad, sino justificado porque el dictador va a dictar esas leyes, va a oprimir al pueblo, y esa es la base de la dictadura. Entonces, por ningún lado esto es legítimo, por ningún lado esto es bueno, pero toda vez que eran gobiernos dictatoriales, se puede entender que esos gobiernos han utilizado este mecanismo de la persecución judicial a los opositores políticos para el manejo y para la gobernabilidad en el momento que estaban en el poder estos dictadores. Posteriormente, la democracia pactada, que ha sido a partir del 82 al 2005, en el cual hemos encontrado una reforma judicial, en realidad en los años 90, con el apoyo interinstitucional. O sea, estábamos naciendo a una reforma judicial que, si hubiera tenido un buen conductor, a la fecha podríamos tener una justicia o una administración de justicia completamente proba e idónea. Tampoco ha resultado. Sin embargo, se ha pasado en esta historia del Ministerio de Justicia, si se puede decir, a una crisis terminal en los años 2000 a 2005, donde la justicia estaba percibida como una protectora de intereses neoliberales. Pero estaba percibida como tal toda vez que existían ya grupos radicales que
desprestigiaban a la administración de justicia. Repito, anteriormente habíamos pasado de una administración de justicia con injerencia de la dictadura a pasar a una crisis de la justicia en la cual esta justicia estaba percibida para la protección de los intereses neoliberales. El ministerio, técnicamente orientado, pero políticamente débil, incapaz de democratizar el acceso a la justicia, ha sido un legado preestablecido a partir del año 2006. Siguiente, por favor. Y llegamos a un punto neurálgico en las reformas judiciales y en realidad en la reforma de la justicia boliviana. El año 2009, recordemos, ha habido una modificación, una reestructuración en todo el sistema de justicia a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Han existido, y para esta exposición hemos resaltado dos puntos, que ha sido la incorporación principalmente del artículo 178 en la Constitución Política del Estado, en donde se incorporaba el pluralismo jurídico igualitario. En realidad era una jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y constitucional. También hemos resaltado la incorporación del artículo 182 al 184, en donde la elección popular de magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han sido marcadas por una democratización. En realidad, nosotros hemos identificado que esto ha sido un inicio del manejo por parte del Ejecutivo en cuanto a la administración de justicia. Toda vez que existía una elección popular, como lo dice el artículo 182 y el 184, la elección de estos magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Plurinacional estaban definidas por un sufragio universal directo, establecido principalmente por una preselección por la Asamblea Legislativa con 2/3. Tenemos que recordar también que existía para ese momento una hegemonía por parte del MAS, del Movimiento al Socialismo. Tenemos que recordar que tenían un rodillo parlamentario por el cual han podido llevar estas reformas constitucionales y también han podido llevar esta elección judicial. Recordemos, el pueblo ha votado, pero esta votación ha sido carente de legitimidad, toda vez que la preselección por la Asamblea Legislativa estuvo marcada por una politización extrema en este caso, toda vez que los asambleístas, los diputados, los senadores, al tener un rodillo parlamentario, han seleccionado simplemente a las personas que ellos veían por conveniente. Existe un análisis crítico por Sartori donde menciona que la selección popular de jueces genera la politización por la vía electoral. Los magistrados quedan expuestos a campañas políticas, financiamiento opaco y lealtad partidaria para acceder al cargo. Tal cual compartimos a Giovanni Sartori, principalmente porque a esto hemos llegado con la selección o la preselección en la Asamblea Legislativa de estos futuros autoridades que iban a ser elegidas, pero que no han sido seleccionadas por el pueblo. En realidad nosotros hemos votado, pero no hemos elegido. El gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2019, ha tomado una transformación institucional, marcada por varias fases, entre esas, una fase correspondiente al 2006 al 2009, en una construcción hegemónica. Democracia requiere pluralismo e instituciones de control mutuo. El proyecto del MAS buscó concentración de poder mediante control institucional. Esto ha pasado a una subsiguiente fase, a partir del año 2010 al 2015, en una consolidación del control judicial. Sentencias constitucionales del 2011 habilitan la reelección de Evo Morales pese a límites constitucionales. En realidad,
con este hecho marcado por el Tribunal Constitucional, hemos evidenciado de manera clara la manipulación de la Administración de Justicia y principalmente del Tribunal Constitucional, en donde en contra de un referéndum, en contra de la Constitución, a partir de un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, se ha habilitado a Evo Morales para que continúe con este proyecto de hegemonía del poder. Posteriormente hemos pasado a una tercera fase entre el año 2016 al año 2019, en donde la crisis terminal de la legitimidad ha sido completamente evidente. Ha existido un referéndum, el 21F del 2016, en donde el 51.3% ha rechazado la modificación constitucional para la reelección indefinida. Resultado completamente ignorado por el gobierno de en ese entonces, Evo Morales, y que, a pesar de que el pueblo, mediante un referéndum, ha expresado su voluntad, no ha importado porque manejaban, mediante esta hegemonía del poder, mediante esta construcción hegemónica para manejar la consolidación del control judicial, ha repercutido en el desconocimiento de la voluntad popular. A partir de esto, las elecciones del 2019 han estado marcadas por unas irregularidades denunciadas por la Organización de Estados Americanos, una crisis política ante la renuncia de Evo Morales, un colapso institucional completo por el Ministerio de Justicia, invisible durante la crisis sin capacidad de mediación. Siguiente, por favor. El prebendalismo político que ha provocado estas reformas y este desconocimiento a la voluntad popular ha sistematizado la captura institucional, toda vez que estas manifestaciones concretas en Bolivia han sido desarrolladas mediante nombramientos prebendales, fiscales departamentales, militantes activos del MAS, o sea, donde tiene que haber imparcialidad, objetividad, idoneidad y estar despojados de cualquier interés político o personal, han sido pasados a segundo plano para directamente colocar en cargos estratégicos autoridades dentro de la Administración de Justicia, como también del Ministerio Público, que sirvan y respondan a los intereses del gobierno en ese entonces, el Movimiento al Socialismo. Un ejemplo claro ha sido la designación de un fiscal entre los años 2015 a 2020, donde ha sido un proceso selectivamente a los opositores. Una persecución judicial selectiva también, a partir del nombramiento de estas autoridades, toda vez que, recordemos, han existido casos completamente bullados dentro del territorio nacional boliviano, en donde una expareja de Evo Morales ha sido procesada cuando se ha convertido en un problema político. Recién cuando se ha convertido en un problema político, han tratado de justificar o de manipular nuevamente la justicia y no les ha importado la expareja y todo eso, pero han tratado de procesarla, pero que a la fecha tampoco encontramos un resultado, menos una reparación del daño para el Estado. La impunidad oficialista ha estado también completamente marcada. O sea, nosotros encontramos a la fecha una impunidad por parte de varios actores que han sido declarados en realidad culpables, pero que no cumplen penas, han desarrollado investigaciones las cuales no han llegado a buen puerto, toda vez que no tenían una teoría del caso. O sea, no pueden contar, no contábamos con una administración de justicia objetiva, toda vez que más valía el llamado del Ejecutivo o la orden del Ejecutivo para que se desarrolle a favor o en contra de determinados casos. Un desvío, por ejemplo, lo vamos a tomar en el tema de la impunidad oficialista, o sea, por partidarios del MAS, en el caso Fondo Indígena, un caso bullado que a la fecha todavía tiene sus repercusiones, en donde ha existido un desvío entre obras fantasmas, sobreprecios y demás delitos de orden público, en donde ha existido un desmedro para el Estado de 158 millones de dólares, sin sentencias condenatorias a altos funcionarios del MAS. Obviamente que han tratado de direccionar estos casos para que en una especie de camuflaje solamente se
pueda investigar a rangos medios para abajo y no así a las verdaderas cabezas y beneficiados de esta clase de delitos de orden público, repito, con ningún tipo de sentencias, clarificando objetivamente esta impunidad oficialista por parte de ese gobierno que en ese entonces era el movimiento al socialismo. Decisiones judiciales politizadas, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional, el 90% de sus sentencias favorables a posiciones gubernamentales entre el 2010 y el 2019. La Fiscalía ha seleccionado esta persecución por la vía judicial a adversarios políticos. Y recordemos, hace un momento hemos mencionado, o sea, esta persecución política estaba marcada en determinado momento histórico en Bolivia por las dictaduras. No justificábamos, pero entendíamos que una dictadura, por imponerse por la fuerza del poder, necesitaba esa dictadura procesar a sus contrarios, toda vez que ante una dictadura, en un gobierno dictatorial, esa es la característica del gobierno dictatorial. Contrario a lo que pasaba en estos años del 2010 al 2019, en donde supuestamente teníamos un gobierno democrático, pero que ha estado marcado por accionares muy similares a los gobiernos dictatoriales en una persecución por la vía judicial a los contrarios. Esta persecución ha necesitado de un instrumento, el cual ha sido el Ministerio de Justicia, para una transformación de la institución, o más bien dicho, con esto han transformado esta institución el año 2006 al 2020 y han desconocido completamente los preceptos o los principios constitucionales y de derecho en realidad para poder establecer una participación de este Ministerio de Justicia. Toda vez que este Ministerio de Justicia se ha conformado simplemente para ser un brazo operativo de la persecución política. Es así que el año 2006 al 2010 desaparece la planificación estratégica independiente del sector de justicia. Posteriormente, del 2010 al 2015, se hace uso del ministerio para legitimar reformas funcionales al oficialismo. El 2015 al 2019 ha estado marcado por un ministerio convertido en brazo político jurídico del Palacio de Gobierno. En realidad, este ministerio de persecución ha sido transformado en el brazo operativo dependiente, obviamente, del Poder Ejecutivo para incidir, para sentar una injerencia política en la administración de justicia. Compartimos también un análisis de Michelle Johnston, Corrupción Política. Cuando las instituciones de supervisión, como el Ministerio de Justicia, son capturadas por el poder político, se genera corrupción sistemática, donde todo el Estado opera para beneficio del grupo gobernante. Esta ha sido una cita que la realizamos por el señor Michelle Johnston, que ha sido claramente visualizada en el gobierno en ese entonces del Movimiento al Socialismo, porque, repito, esta corrupción sistemática a la que hace referencia el autor ha sido plasmada en el gobierno de Evo Morales y posteriormente ha sido continuada por el gobierno de Luis Arce. En un contexto político, las elecciones de octubre del 2020, el MAS y PSP retorna al poder, mencionábamos, para la continuidad de este proyecto político llamado el proceso de cambio. Cuando Luis Arce recupera en primera vuelta con un 55%, en donde la expectativa popular, el pueblo tenía la esperanza de un cambio, pero un cambio en la corrección de los errores que ha identificado en el anterior gobierno de Evo Morales. Pero no hemos podido encontrar esta corrección de errores. Es más, ha habido una continuación de la politización, o más bien dicho, de la judicialización de la política y una judicialización de aspectos completamente contrarios a lo que dicta el derecho y a lo que dicta la propia constitución política del Estado. Existía una promesa de reconciliación nacional y justicia sin persecución.
la realidad ha sido una profundización de la politización judicial. Otro autor que menciona la democracia y mercado nos refiere que en democracias frágiles los partidos que retornan al poder tras la crisis tienden a profundizar el control institucional por temor a ser juzgados por abusos previos. Bolivia, bajo Arce, confirma esta hipótesis, toda vez que simplemente se ha dedicado a continuar esta politización judicial para lograr esta impunidad en todos los casos y en los ejemplos que ya antes habíamos mencionado. Siguiente, por favor. En estos casos emblemáticos de persecución judicial podemos establecer varios. Vamos a tomar como primer ejemplo el de la expresidenta Yanine Áñez, presidenta de transición entre noviembre del 2019 a noviembre del 2020, que ha sido arrestada, que ha sido detenida en marzo del 2021 y con una prisión preventiva extendida hasta el 2022, cuando el procedimiento penal no permite esa duración de la prisión preventiva, pero que al Estado en ese entonces de Luis Arce no le ha importado, porque ellos tenían el control de la justicia y de la administración de justicia, y precisamente ante esa injerencia del Poder Ejecutivo ha continuado con esta prisión preventiva, acusándola de golpe de Estado, terrorismo, sedición, en donde no podían tener una teoría del caso, lo cual ha sido identificado por autoridades también probas. Tenemos que resaltar eso, o sea, nosotros ante la administración de justicia manipulada, también tenemos que resaltar que han existido jueces, fiscales, probos, idóneos, repito, que han luchado para la independencia judicial, para la independencia del Ministerio Público, pero con resultados un poco escuetos, toda vez que esta consolidación, esta hegemonía que tenía el gobierno en ese entonces, ha sido pues masiva, ¿no? Y ha sido completamente vista. Todos nos dábamos cuenta de cómo se manipulaba la justicia, pero ante el amedrentamiento y la injerencia no se podía desarrollar estas oposiciones con un resultado óptimo. En una segunda etapa tenemos que identificar que la fractura del MAS entre Evo Morales y Luis Arce ha sido marcada por una disputa de control del partido. O sea, ambos se peleaban por el control del movimiento al socialismo para enfrentar incluso procesos electorales. Ha sido marcado también como una justicia, como campo de batalla, el Tribunal Electoral, la habilitación, inhabilitación, congresos y diferentes actos que se han desarrollado para esta disputa del control del partido. La Fiscalía, por su parte, desarrollaba investigaciones cruzadas entre facciones, toda vez que también esto ha repercutido en que existan dos grupos de poder que se disputaban el control, si se puede decir así, que tenían hasta en ese momento de la Administración de Justicia y del Ministerio Público. Regresamos también en un tercer numeral a la impunidad selectiva que continuaba a partir del gobierno de Evo Morales, que ha sido ampliada hasta el gobierno de Luis Arce, en donde los casos de corrupción gubernamental eran seleccionados y algunas irregularidades completamente visibles en el gobierno eran ocultadas. Un procesamiento exclusivo a figuras del periodo de transición. O sea, han tratado de camuflar una ineptitud en la administración de la cosa pública, tratando de justificarla con una persecución judicial supuestamente por hechos de corrupción que nunca han sido probados. Repito, con una teoría del caso nadie se podía oponer. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que cualquier persona está también sometida a todas las leyes positivadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero que estas han sido seleccionadas. O sea, te proceso a ti y te saco a ti del proceso. O sea, y eso desde ningún punto de vista es legítimo y mucho menos legal. Existía hasta este momento una gobernabilidad sin legitimidad. Robert Dahl nos menciona, la poliarquía requiere instituciones que garanticen derechos sin importar quién gobierne. Bolivia, bajo Arce, tiene elecciones, componente electoral,
pero carece de instituciones imparciales, componente liberal. Indicadores críticos. Desde el 2020 al 2025, la confianza en la justicia ha sido un 17%, sin mejorías respecto al gobierno de Evo Morales. Un 17%. Nosotros debemos entender que el resto de todo el pueblo boliviano no confía en la justicia, no confiaba y no confía, pero que ahora en este nuevo gobierno se está tratando de recuperar esa confianza por parte del pueblo boliviano en la administración de justicia. ¿En base a qué? A una independencia judicial que debe estar completamente marcada por cualquier gobierno, y que en este gobierno tenemos ya indicios de esta independencia judicial, toda vez que no se está tratando de incidir o de tener esta injerencia dentro de la administración de justicia. Esto ha sido también profundizado por una crisis económica agravada, una debilidad institucional, la escasez de dólares, el déficit fiscal creciente, en el cual han dejado a este gobierno, en donde se han llevado no solamente el dinero, se han llevado los archivos, se han llevado la documentación y han tratado de desprestigiar o de incluso trabar al actual gobierno para que pueda arrancar en una mejora institucional y específicamente en la independencia judicial. Continuamos, por favor. La desaparición del Ministerio de Justicia. Hemos hecho una cronología entre el año 2006 al 2025, en donde han existido varias funciones que ha cumplido este ministerio, pero que ha estado completamente marcado por la injerencia y por la persecución judicial, a contrarios. También ha estado marcado por un beneficio a los oficialistas que hasta ahora está generando esta suerte de impunidad. Ahora, el actual gobierno ha desaparecido, ha matado, como lo ha dicho el presidente, a este Ministerio de la Persecución. Con esto se ha marcado un antes y un después en el Ministerio de Justicia como institución del Estado Plurinacional de Bolivia. Toda vez que al desaparecer no han desaparecido los servicios que sí estaban marcados como la defensa pública. Imagínense, nosotros poder desaparecer la defensa pública, ningún ciudadano sin recursos económicos podría acceder a la justicia. Y que políticamente nuevamente tratan de tergiversar esta desaparición del Ministerio de Justicia para desprestigiar al actual gobierno. Pero lo que se ha tratado en el actual gobierno simplemente era sacar a este ministerio para desaparecer esa injerencia que se impartía desde el ministro, desde sus dependientes, hacia la Administración de Justicia y también al Ministerio Público. Continuamos, por favor. Los argumentos que se han utilizado para esta eliminación han sido que el gobierno sostiene una racionalización administrativa, un ahorro fiscal, toda vez que mediante esta injerencia necesitaban varios operadores para que puedan controlar la administración de justicia, y esto se ha bajado generando un ahorro fiscal. Mediante un análisis crítico, tenemos que recordar también a un autor que es Douglas North, donde menciona: las instituciones no desaparecen por eficiencia, sino por cambios en distribución de poder político. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros hemos identificado, o bueno, el actual gobierno ha identificado, y todos los abogados en el Foro Nacional hemos identificado que este ministerio no daba provecho, o sea, no beneficiaba al total de la población. No era un ministerio de justicia, como su nombre lo menciona. O sea, era un ministerio de persecución, era un ministerio de injerencia, era un ministerio que servía como brazo operativo del Ejecutivo para manipular la administración de justicia, cosa que no podía continuar cambiando de un gobierno al actual gobierno, ¿no? Toda vez que no solamente hemos cambiado un periodo, sino han sido 20 años de la hegemonía de poder que han instaurado en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Con unas comparaciones regionales, tenemos que establecer que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile tiene un 0.4% de presupuesto, contrario a lo que existía en Bolivia, que no generaba más bien que solamente un gasto fiscal extremo, innecesario, completamente direccionado para la manipulación de la Administración de Justicia. En Colombia, el Ministerio de Justicia tiene funciones amplias, pero que están también establecidas para que no exista esta injerencia de justicia. Obviamente que ante estas instituciones existen casos aislados en los cuales no podríamos ingresar a una crítica institucional entre países. Costa Rica tiene una rectoría ministerial clara sobre la política judicial. Venezuela y Nicaragua también tienen unos ministerios subordinados o desmantelados. Bolivia sigue el patrón autoritario no democrático, o seguía este patrón autoritario no democrático, toda vez que este ministro respondía al Ejecutivo y que iba a incidir ante autoridades supuestamente elegidas democráticamente. La gobernabilidad y la gobernanza, legitimidad, crisis sistemática. Para empezar, tenemos que mencionar que la gobernabilidad, la capacidad de decisión, en realidad, la gobernabilidad sin institucionalidad es autoritarismo competitivo. Eso es lo que nosotros estábamos viviendo a partir de estas instituciones que han respondido simplemente a una manipulación política de la justicia. La gobernanza, calidad institucional. Eso es lo que se busca ahora, una calidad de las instituciones públicas y la capacidad para prever bienes públicos eficientes que respondan a las necesidades del pueblo boliviano y en realidad a la administración de justicia. O sea, nosotros hemos mencionado hace un momento que los servicios que se ofrece como una defensa pública, un servicio hacia la víctima, una institución que persiga también intereses legítimos como la transparencia institucional, no pueden desaparecer. Esos son los servicios y las garantías que el Estado puede promover y tiene que proveer al Estado, al ciudadano, para una efectiva administración de justicia, para una correcta administración de justicia, y eso es lo que hay que fortalecer. Pero esta institucionalidad mediante un autoritarismo crea pues un desmedro a la administración de justicia, pero que tal vez no es una raíz en la administración de justicia, sino más bien ha sido promovida esta descalificación que se hacen a los administradores de justicia por parte del Ejecutivo como tal. Es por eso que nosotros mencionamos y repetimos varias veces que este Ministerio de Justicia estaba marcado por la injerencia y por la manipulación de la administración de justicia. La legitimidad tiene que estar pues marcada también en todo proceso democrático, en toda administración pública y mucho más en la administración de justicia. Max Weber nos decía, distingue legitimidad legal racional de legitimidad carismática o tradicional. En ese contexto, nosotros debemos entender que la legitimidad legal es pues la esperanza que tiene una administración gubernamental para lograr esta democratización, este proceso de Estado de Derecho. Legalidad, conformidad normativa. Hans Kelsen nos menciona, legalidad requiere coherencia entre normas y jerarquía normativa respetada. Con esto vamos a establecer que los procesos, si bien tienen que ser legales, requieren una coherencia entre las normas que están emanando y la jerarquía normativa. Recordemos a Kelsen, a Merkel, en donde mencionaban que esta jerarquía normativa debe estar respetada institucionalmente. En un Estado de Derecho, esta jerarquía normativa tiene que estar completamente marcada por un respeto institucional. Sin embargo, repetimos, han habido procesos democráticos como el referéndum del 21F, en donde se ha desconocido la voluntad popular. Entonces, se ha desconocido también la jerarquía normativa, toda vez que la Constitución establecía un parámetro de respeto ante esta consulta popular.
pero que ha sido superada por una sentencia constitucional que de ninguna manera puede estar por encima de la Constitución. Entonces, esta jerarquía normativa en el transcurso de los gobiernos que ha formado parte del movimiento al socialismo ha sido un irrespeto hacia la jerarquía normativa. Perspectiva entre el 2025 y el 2026. Encrucijada nacional. Escenario actual 2025. Tenemos un contexto político, una fractura terminal del MAS, Arce versus Evo. Tenemos una crisis económica profunda, escasez de dólares, inflación, déficit fiscal y un desgaste gubernamental. En el sistema judicial, por su parte, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, sin legitimidad, Ministerio de Justicia inexistente, sistema en estado vegetativo, funciona burocráticamente, pero sin legitimidad y sin eficacia. Eso es lo que nos estamos encontrando a partir de este nuevo periodo gubernamental, en donde se ha desinstitucionalizado no solamente a la Administración de Justicia, sino a todas las instituciones del territorio nacional. Continuamos. Rodrigo Paz, en una emergencia como alternativa, ha tenido a bien participar en estas elecciones democráticas mediante un perfil político, líder opositor, no contaminado por prebendalismos del MAS, una trayectoria democrática, unos vínculos con sectores productivos y sociedad civil. Es una oportunidad histórica, toda vez que el ciudadano no quiere una politización de la justicia. El ciudadano boliviano demanda un cambio institucional, una ventana política para reformar profundamente al Estado como tal, y el desafío es convertir esta crisis en una oportunidad de refundación institucional, devolviendo a las instituciones eso, lo que su nombre lo indica, la institucionalidad en cada una de estas instituciones que forman parte de la cosa pública en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene ahora una visión institucional el actual gobierno, marcada también por transiciones democráticas exitosas, en las cuales requieren que todos los actores y actoras, ganadores y perdedores, acepten que las instituciones, no la fuerza política, arbitran conflictos. Rodrigo Paz, en un posicionamiento político, menciona que Bolivia no necesita más leyes ni más discursos sobre la justicia, necesita instituciones judiciales que funcionen para todos los bolivianos, no para el partido de poder. 19 años de erosión institucional no se corrigen en un año, pero se comienza a corregir en el primer día con decisiones políticas claras. Eso es a lo que ahora estamos ingresando con un cambio de gobierno, con un cambio de reforma institucional, con una desaparición del Ministerio de Justicia, que me parece que es el punto neurálgico y el paso inicial para esta transformación ante una ineficiente administración de justicia, o más bien dicho, una manipulada administración de justicia. Una situación actual en este contexto de la eliminación del Ministerio de Justicia en noviembre del 2025 ha estado marcado por un contexto reciente, marcado por una desaparición, repito, del Ministerio de la Persecución. No habrá más persecución política, y eso es lo que beneficia a cualquier administración de justicia. Existen dos lecturas del hecho: un fin simbólico, que es un instrumento de control político heredado por el MAS, y también una crítica en una defensa social civil, en donde el riesgo, pérdida de coordinación interinstitucional y servicios esenciales de los derechos humanos ha estado marcado por un antes y un después, a lo que me refería hace un momento, en la desaparición de este Ministerio de Justicia. Guillermo O'Donnell nos menciona: destruir instituciones capturadas no basta, se requiere reconstruir instituciones autónomas. Esta institución ha estado capturada por el Poder Ejecutivo, y que ahora lo hemos liberado, pero para un servicio hacia la comunidad, hacia el pueblo boliviano.
una propuesta central, la reinstalación bajo un nuevo paradigma, no volver al pasado, sino crear una institución diferente, blindajes contra la captura política, ministros, juristas de excelencia designados por concursos de mérito, la meritocracia, no militante. Un mandato de 5 años no condice con un periodo presidencial. Una remoción solo por causales graves mediante procesos públicos. Una prohibición constitucional expresa del uso de la persecución política. Estos paradigmas, si se pueden decir así, tenemos que establecerlos objetivamente ya en una administración pública y que tiene que trascender hacia la administración de justicia. Una estructura por 3 viceministerios autónomos, la justicia y reforma judicial, política de largo plazo, modernización, acceso, la transparencia institucional, anticorrupción, designación por concurso internacional, blindaje especial. Los derechos humanos deben estar protegidos por defensores con una memoria histórica, con una memoria institucional, en beneficio y en pro del pueblo boliviano y de la comunidad litigante. Nosotros tenemos que buscar no solamente la paz social, sino también tenemos que buscar una eficiente administración de justicia, caracterizada, nuevamente repito, por la idoneidad y por la capacidad meritocrática de los administradores de justicia. Nosotros debemos entender que estas reformas judiciales es crucial, emergente para el Estado boliviano. Nosotros ocupamos el puesto 131 de 143 en el índice de Estado de Derecho el 2024 del World Justice Project. Entendemos que estamos en una posición completamente desastrosa en nuestra administración de justicia. Para lo mismo, se debe institucionalmente priorizar varios objetivos para la reforma judicial. La independencia judicial, fortalecer la independencia de los jueces, los magistrados, garantizando la imparcialidad y la autonomía. Acceso a la justicia, ampliar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente para los sectores más vulnerables. La modernización del sistema, implementar tecnologías y procesos más eficientes para mejorar la gestión judicial y la lucha contra la corrupción, para combatir la corrupción y el abuso del poder en el sistema judicial. Nosotros debemos entender que la carrera meritocrática, un presupuesto adecuado, una reforma al Código Penal y a otras leyes positivas en el Estado Plurinacional de Justicia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, es completamente necesario. Pero también necesitamos seguir el curso al mundo que en realidad es nuestro entorno, en donde la digitalización, la modernización en base a la tecnología es base, y la administración de justicia no puede ser enemiga de estas reformas digitales, de estas nuevas tecnologías que tenemos en todo el mundo. Entonces necesitamos también entrar en ese marco de la digitalización, tal vez de los expedientes judiciales, para poder tener más acceso directo a estos expedientes, a estos cuadernos de investigaciones, a todo el desarrollo que se puede enmarcar en cualquier proceso judicial. Es por eso que en base a todas estas premisas, nosotros pretendemos también dar este granito de arena mediante tal vez en las aulas de clases, tal vez en conferencias, como en esta oportunidad que estamos teniendo de expresar todas estas reformas que van a ser o podrían ser escuchadas por los administradores de justicia o por el mismo gobierno para mejorar esta administración de justicia. Y repito, no solamente tener una administración de justicia para tener una paz social intermedia, sino tener una administración de justicia de calidad. Con eso terminamos, señores. Espero que haya sido ilustrativa la participación mía y complacido de estar en este foro. Muchísimas gracias, estimado doctor García. Justo el análisis o la retrospectiva que hacemos del Estado bolivariano y todo lo que conlleva en estos cambios que ha habido
pese a los diferentes intentos de legitimación, como bien lo compartía, pues precisamente la ciudadanía es el eje central, el foco a quien realmente le ha golpeado, para bien o para mal, los cambios que hay dentro de la administración pública, ¿no? Y comprenderlos de esta forma, creo que nos da un gran referente de lo que está pasando realmente dentro de la administración pública en Bolivia. Sí, efectivamente. Tenemos que darnos cuenta todos los bolivianos, y bueno, en realidad todos los habitantes de Latinoamérica, yo creo, que esta búsqueda de una calidad en la administración de justicia es vital para el mejoramiento como Estado, no solamente en Bolivia, sino en todos los estados de Latinoamérica y tal vez del mundo. Con una calidad en la administración de justicia, retornando, nosotros creemos firmemente que retornando la cientificidad a la administración de justicia, se acabarían estos problemas de injerencia, toda vez que los administradores de justicia serían probos, toda vez que estarían recuperando esta institucionalidad al recuperar también esa base que es la meritocracia y la cientificidad del derecho para ejercer. No olvidemos, el derecho es una ciencia, nosotros somos científicos del derecho. Así deberían ser unos científicos del derecho, probos, idóneos, meritocráticos, los que administren la justicia. Así es, pues muchísimas gracias, estimado doctor Jorge, por compartirnos este panorama. Por supuesto que nos da para profundizar mucho más en otra ocasión, seguramente estará usted invitado. Y no quiero dejar pasar a hacer entrega de este reconocimiento que entrega a Acrobas Comunicación, al INCOP y Hagamos Comunicación al magíster Jorge Franz García Pinto, tras haber participado como conferencista en la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, realizada del 8 al 12 de diciembre de 2025 a través de hagamoscomunicación.com. Se extiende este documento hoy, 9 de diciembre de 2025, en Ciudad de México, México. Lo firma el presidente de Alincop, el maestro Francesco Aycar, y su servidor José Luis Cruz, director de Crubas Comunicación. Se lo haremos llegar más tarde, estimado doctor Jorge. Se lo haremos llegar con el equipo encabezado por Downis. Le envío un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo también a toda la audiencia. Un abrazo a tu persona, José Luis, muchísimas gracias. Estoy para servirle cuando ustedes me necesiten. Yo aquí voy a estar firme para expresarme y poder transmitir también una perspectiva de un jurista boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Ha sido todo por ahora con la conferencia del asesor presidencial Jorge García, el doctor Jorge García. Vamos con la siguiente conferencia.